bueno, pues era una noticia muy esperada durante todo este tiempo. Finalmente, Bertín no se ha presentado al juicio. El abogado ha dicho que no se ha presentado precisamente para que este proceso no se dilatara en el tiempo. No sé si esto es así, se consigue de esta manera y por qué no quiere que se dilate en el tiempo. ¿Cuál es esta opción? Realmente, para no dilatarlo en el tiempo, hubiera sido tan fácil como reconocer la paternidad y punto. O, cuando uno recibe la demanda, es tan sencillo también como allanarse. Allanarse es dar la razón al demandante. De manera que tú recibes la demanda en tu casa y haces un escrito a través de un abogado y procurador diciendo, oiga, llevan razón. Y se acabó el pleito. Y ya está. Y ya está. Claro, pero yo creo que esto sí que lo hizo, Sí se allanó, ¿eh? Porque, Sí se allanó. porque él emitió un comunicado diciendo que sí que era el padre. Fue el ¿o no? comunicado, pero al mismo tiempo que se hizo el comunicado conjunto, lo que hizo Juan, que es quien le representa, el que hemos visto, el abogado de Bertín, es allanarse, es mandar el escrito al juzgado diciendo que efectivamente... Pero ¿y entonces por qué se hace este juicio? Pues no lo sé. La verdad es que si hay allanamiento, no tiene sentido procesal procesal hacerlo, porque pues es lo que decían evidentemente ellos. no hay ningún tipo de litigio ya, es decir, ambas están alineados. La verdad es que sorprende bastante. Yo no tengo lo que es los autos procesales, pero normalmente el juez debería haber realizado esta vista solamente en el caso de que hubiera habido oposición por parte del demandado. Es que si no, no tiene sentido procesal. Claro. Si una persona, en este caso Bertín, porque estamos personalizando en Bertín Osborne, pero esto nos sirve para otros casos parecidos. Si la persona demandada no se presenta en el juicio, luego ¿tiene derecho, por ejemplo, a recurrir la sentencia? Sí. O sea, hay dos posibilidades. Uno, que tú no te presentes, aunque hayas ya te hayas opuesto a la demanda con abogado y procurador, en cuyo caso se te puede tener en rebeldía. Es decir, tiene una serie de sanciones procesales el hecho de que tú no acudas, ¿verdad? Y otra cosa es que tú no hagas absolutamente nada. Tú recibes una demanda en casa y no te opones a la demanda, no haces nada. Entonces, en ese caso, eres rebelde procesal y en ese momento la sentencia se va a otorgar sin tu presencia y tienes un recurso además previsto para los rebeldes. Pero un poco lo que entendemos, no sé si será exactamente así, pero por el caso de algunos otros personajes populares, es que si un hombre recibe una demanda de una mujer diciendo que ese es el padre, si al final no se hacen las pruebas de paternidad, al final acaba siendo reconocido como padre, tarde o temprano. Sí. ¿Cuánto dura este proceso, más o menos? Sí. O sea, esto efectivamente es así. Es así. El hecho de que, claro, si tú te niegas a hacer las pruebas biológicas, se presume que eres el padre, vale, salvo prueba en contrario. Entonces, esa prueba en contrario a lo mejor es más fuerte que el hecho de la presunción que viene determinada en la ley de enjuiciamiento civil. Oiga, yo acredito que no he tenido ningún tipo de relación con esta señora, que es que yo estaba en Australia cuando todo esto sucedió, claro, y lo puedo acreditar, y es que ni me presento. Entonces, a lo mejor el juez dice, oiga, pues efectivamente es así, pero en la generalidad es como tú dices, Juan. Hay una presunción y eso hace que si tú no quieres hacerte las pruebas, al final terminas siendo padre. Pero fíjate que a mí me dicen que la prueba de paternidad no es determinante. O sea, no solo con eso es única y exclusivamente. De hecho, ella, en este caso que estamos hablando, Gabriela, llevó 3 testigos. Ella citó 3 testigos, 3 amigos suyos, que daban fe de la relación que supuestamente realmente ella tenía con Bertín, claro, para que la juez supiese que habían mantenido una relación en el tiempo. Claro. Es que efectivamente las pruebas de paternidad no son infalibles en el 100%. Es decir, hay un porcentaje, normalmente suele ser un 96, 90, no llega al 97% de paternidad. Con lo cual hay un porcentaje ahí que se nos escapa. Un resquicio ahí, claro. Pero sinceramente no hay mucho que rascar a veces. En este caso, un testigo que puede aportar. Porque puede acreditar que hubo una relación sentimental, pero lo que viene siendo si es hijo o no, ¿cómo lo dice un testigo? Claro, o sea, al final los testigos a veces aportan lo que saben, pero tampoco saben las relaciones íntimas. Exacto, no estaban en el momento del acto, entiendo. Sí, Sara, pero tú no sabes si en la discusión está una persona intentando defender que no ha tenido una relación con nadie y un testigo sí puede afirmar que sí hubo que una llevaban relación. 3 años de relación. En este caso ya se sabe que hubo una relación porque los dos lo habían reconocido, entonces un testigo no entiendo muy bien. Y había mucha más gente, había muchos más testigos. A mí lo que me dijo Bertín desde el primer momento es que él lo que no quería, y lo ha dicho públicamente también, es que el día de mañana su hijo vea imágenes de él en un juzgado, que no le quede nunca esa duda. Que por eso no ha acudido. Exacto. Él no quiere que haya una prueba gráfica de que él acudía a un juzgado porque no se fiaba de la madre de su hijo. O sea, él lo ha querido reconocer antes,
más tarde. Pero tampoco entiendo qué implica que vea las imágenes. Bueno, pero para que los niños, el día de mañana, ¿sabes cómo son? No cuando eres pequeño no digan, oye, pues tu padre tuvo que ir al juzgado. Bueno, pero esto se reduce a que en el momento en que yo reconozco la paternidad de un hijo, es tan sencillo como que el padre y la madre vayan al registro civil a inscribir al niño. Claro. Ya se reduce a eso. Entonces yo hablo con el abogado contrario y le digo, oiga, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al registro civil, nos vamos a hacer ahí una foto o no nos hacemos foto, en secreto, acudimos, le registramos y hasta luego, buenos días. En el momento que hacemos todo este periplo judicial, o bien hay un rédito detrás, que lo desconozco por completo, o bien ha habido una oposición por parte del padre, porque es que si no, no tiene sentido ni lógica Claro, porque jurídica. Además tampoco sería Vox Populi, o sea, no tienes por qué comunicarlo. Ella es la que empezó en este caso, es ella la que puedes desistir no el quiso pleito. desistir. Manuel, no quiso desistir. ¿qué significa exactamente que un juez te obligue por sentencia a ser el padre de un hijo? ¿Solo la manutención? ¿Solo pagar? ¿Tienes algún régimen de visitas? ¿Alguna custodia compartida? ¿Qué implica ser el padre aparte de lo económico? Claro, lo que implica es todos los derechos y obligaciones que sean beneficiosos para el menor. O sea, en el momento que yo soy padre de un menor, el menor es lo que importa y no, por tanto, ni el padre ni la madre. Y en ese sentido hay que regular todas las medidas que afectan al menor, como pueden ser la pensión de alimentos, el régimen de visitas, la custodia, las vacaciones, es decir, todo. Y en el caso que nos ocupa, que no están casados, se realiza a través de un procedimiento que se llama medidas paternofiliales, que en sustancia es igual que un procedimiento de divorcio. Claro, lo que pasa es que esta sentencia no te obliga a ejercer de padre, evidentemente. Claro. ¿no? Ejercer de padre es un concepto muy subjetivo. Claro. Ya, pero es que ejercer de padre, la jurisprudencia entiende que es un beneficio para el menor. Es decir, el hecho de que un menor no tenga contacto con su padre es un perjuicio psicológico y en la relación psicosocial y afectiva que va a tener durante toda la evolución del menor, con lo cual es beneficioso para él. Pero es tremendamente un padre que no quiere serlo. Bueno, claro. lo que dice la jurisprudencia. No te lo digo, pero que es muy discutible. O sea, depende del padre, claro, evidentemente. Si tenemos un talambana que no sabe tal, pues evidentemente no, pero eso hay que acreditarlo y el juez lo determinará. Pero si estamos dentro de unos términos normales, el hecho de que un señor diga, yo no quiero ejercer de padre, mire, usted no quiere ejercer de padre, me parece muy bien, pero es que tenemos que ver qué es lo más beneficioso para el menor. ¿Es más beneficioso para el menor tener contacto con el padre? ¿Sí o no? Bueno, pues habrá que ver el caso Pero concreto. no se le puede obligar. Claro. Bueno, no se le puede obligar. Sí, claro. Sí. Es que a mí me parece que independientemente que la ley está bien hecha y jurídicamente todo está bien, pero a mí sí me parece que hay algo de trasfondo que más que jurídico, pues no sé cómo calificarlo, pero sí que es el derecho del padre a no ser padre. Y a mí esto me parece que se puede abrir un debate. Evidentemente las madres se da por hecho que pueden querer ser madres o no querer ser madres. Ya, pero qué injusto. Claro, y la madre dice, yo decido si quiero o no quiero, independientemente de lo que diga el padre. Claro, pero por eso mi pregunta no se le puede obligar a un padre a tener que ejercer de padre. Termino, claro, sí. Pero ahora, si el padre dice, como yo creo que es el caso de Bertín Osborne, aunque no me apetecería personalizar, si el padre dice, yo no quiero saber nada de este hijo, él no tiene derecho a hacer esto. Y a mí esto me parece que sí exigiría un debate. Bueno, no, Juan, pero no jurídico, digo que me parece que también está legitimado. Juan, lleva un recorrido, es decir, la madre interpone una demanda de medidas paternofiliales, se establece unas medidas, régimen de visitas, pensión de alimentos, y el padre dice, mira, a mí el juez me ha dicho lo que me ha dicho, que yo no lo voy a hacer, voy a pagar porque tengo obligación de pagar la pensión de alimentos, eso es así, y yo no quiero ni ejercer la custodia. Bueno, ¿qué sucede en ese momento? Pues que el juez incluso puede llegar a quitarle la custodia por el incumplimiento reiterado. Yo me estaba refiriendo a un paso previo. Es decir, cuando la mujer se queda embarazada, la mujer decide si quiere tenerlo o no quiere tenerlo. Y el padre ahí no tiene voz. Claro. No tiene voz, sobre todo cuando la madre no quiere ser madre. Se refiere en este caso... Que luego a partir de ahí, él yo creo que expresó su voluntad de que no quería ser padre. Claro, pero ahora estamos donde estamos. Ahora estamos donde estamos, pero sí me refiero que ese paso sí, pero él anterior me pública parece y privadamente, por lo que dice Juan, le dijo, yo tengo edad para ser abuelo, no para ser padre. Yo ahora mismo no quiero ser padre. Pero eso se Pues piensa no antes de... Perdona, es que esto es muy pero yo también como mujer también puedo pensar antes si me quedo o no me quedo y de repente me quedo. Pero yo decido... La madre también se lo puede pensar. Claro, yo también decido si quiero ser madre o no quiero ser madre. Es una responsabilidad de Dios. Claro, Gonzalo. Hombre, con Gonzalo hable, que me parece que es interesante su opinión. Yo creo que es fundamental el timing de las cosas. O sea, no es lo mismo que alguien decida no ser padre al año del nacimiento del niño, por así decirlo, que eso yo entiendo que un juez tiene que actuar de otra manera, que en una relación en la que es importante saber cuáles son las conversaciones previas. Claro. O
O sea, si tú has dejado claro antes de nada que no quieres tener ningún tipo de responsabilidad, que no quieres ser padre, antes del embarazo incluso, a mí me parece tremendamente injusto que te tengas que hacer cargo de ese hijo. ¿Esto se tendría en cuenta en un juicio? Yo no estoy de acuerdo. Solo porque la madre quiere hacerlo. No estoy de acuerdo porque, por una simple razón. Es decir, yo entiendo que veamos las cosas en cuanto a papá y mamá, pero claro, es que hay un menor de por medio. Ese menor tiene una serie de derechos y tiene derecho a tener un padre y que ese padre además le acompañe durante su vida como adolescente, como hijo, como menor, etcétera, etcétera. Es decir, aquí lo que se vela, tanto en la jurisprudencia como en el sistema como está montado, es los derechos del menor. Manuel, una cosa es cuando esa persona no existe y otra cosa es cuando existe. Claro, es decir... O sea, la decisión tiene que ser previa. Pero se puede, por ejemplo, yo quiero saber lo que pensabas de esto, Gonzalo. Pero vamos a ver, o sea, aquí lo importante es que el menor tenga trato con los padres que quieren ser padres. O sea, si el padre en este caso no tiene ninguna intención de ser padre, ¿por qué eso va a ser bueno para el menor? Claro. Yo he sido un menor sin padre y no he echado en mi vida en falta una figura paterna. Nunca, jamás. Nunca. Nunca. Pero en tu caso lo tenía decidido tu padre. Pero si... No sé hasta qué punto obligar a una persona por ley a tener que ocuparse de algo de lo que no se quiere ocupar, eso es positivo para el menor. Gonzalo, tú eres tú. Ya, evidentemente, pero bueno, pero es un caso que... Claro, también hay más casos como el de Gonzalo. Claro, pero dentro de una generalidad afecta a mucha gente y tenemos que proteger al menor. Claro, pero la responsabilidad y los derechos que tiene ese menor, ¿hasta dónde llegan? Es decir, una cosa es la manutención económica y otra cosa es el ejercer, el llevarte al parque. O sea, nadie te puede obligar a ejercer tareas de padre. Otra cosa es que tú tengas que cumplir unos compromisos económicos porque tienes una persona que depende de ti económicamente. Para ponerlo sencillo, si tú no quieres llevar a tu hijo al parque, al final no lo vas a llevar al parque. Claro. Lo que va a ocurrir es que te van a llevar a mediación. El juez te va a decir, oiga, vayan ustedes a mediación. Y no vas a ir a mediación porque es voluntaria. Lo siguiente que te va a decir el juez es, oiga, le quito la custodia. Y dices, pues me da igual, si no quiero saber nada del niño. Es decir, no lo vas a hacer. Es decir, es un don sin din, pero la realidad es que, como está montado esto, es en beneficio del menor. Yo quiero señalar este punto. Ahora te pregunto una cosa de otro tema, Manuel, y para terminar, Sara. Sí, es que no me ha quedado claro. ¿Entonces te pueden imponer un régimen de visitas? Sí, te lo imponen, pero tú no lo ejecutas. Que no lo cumplas. Es más, la ley de enjuiciamiento civil hasta permite sanciones económicas. Es decir... Si no lo cumples. Si no lo cumples. Vale. Porque Entonces, en tu caso, por ejemplo, Gonzalo, ¿se impusieron unas medidas? Pregunto. No, que va. Claro, porque no hubo unas medidas de... Claro, hubo un conflicto. Es que no hay conflicto. No hubo conflicto alguno. Esto es cuando hay ¿Se puede conflicto. solucionar entonces a título privado? ¿Se puede solucionar a título privado? Claro. Es decir, vale, si la madre respeta... Bueno, es que hasta el menor, pero esto es importante, es decir, el menor, a través de una representación procesal, puede reclamar los derechos de ver a su padre, incluso la pensión de alimentos, que se reconozca la paternidad, etcétera. Es decir, ya no solamente estamos hablando de la madre, estamos hablando también del menor e incluso también del mayor de edad cuando lo cumpla. Manuel, es que quiero aprovechar que tenemos aquí a Manuel y hace tiempo que no lo vemos para preguntarle sobre otro tema de actualidad a raíz de la muerte del dueño de Mango, Isaac Andic. Hace unas semanas, en un trágico accidente, hemos conocido que sus herederos aún no han abierto el testamento porque están esperando, Manuel, a poder cuantificar la fortuna. Pero, ¿y cuánto tiempo se puede tener un testamento sin abrir? La jurisprudencia en sí no establece un tiempo concreto, 15 años, etcétera, pero realmente lo importante es que este tipo de herencias tan cuantiosas, lo que suele acontecer es que el fallecido, el testador, tiene toda su herencia incluida en activos mercantiles, es decir, tiene una sociedad patrimonial que incluye dentro de esa sociedad todos sus propiedades inmobiliarias y luego tiene un negocio mercantil enorme. Claro, Entonces, pero cuando el negocio mercantil es tan enorme, si no se llega a cuantificar, a lo mejor se queda sin abrir el testamento o no. No. Se hace una estimación. Este tipo de herencias, y lo sé por experiencia, se suele hacer con bastante cuidado jurídico antes de que suceda algún evento, porque de ello puede depender incluso la viabilidad de la propia empresa. Es decir, cuando yo soy administrador y fallezco, si resulta que soy el socio mayoritario, luego tenemos que hacer una junta, quién es el socio, es decir, es complicado. Entonces se suele hacer un protocolo de sucesión de empresas, el testamento está súper medido para poner un albacea contador partido, es decir, hay un instrumento muy medido. Pero el hecho de que el tiempo que llevan tramitando esto no sorprende en absoluto, porque solamente hacer una peritación
de lo que es la valoración de empresas tan grandes como las que tenía este señor es algo, vamos, que va a tardar, no es algo de hoy para mañana. ¿A quién podemos o a quién tenemos que acudir para saber qué patrimonio tienen nuestros progenitores? Bueno, habrá gente que se lo pregunte, ¿no? Claro. Claro, o sea, de repente dices, yo quiero saber realmente qué es lo que tienen. ¿Que voy a un abogado, a un notario, a...? ¿Qué hago? Esa es como la pregunta del millón, ¿no? Y me dejo algo, ¿no? Claro. Bueno, al final vas al registro, vas a los registros, al registro de la propiedad, al registro mercantil. No hay un registro de bienes muebles en el que tú tengas que escribir todo. Normalmente los bienes muebles solamente se registran cuando hay préstamos, ¿no? Como coches, etcétera, etcétera. Y luego vas a la última declaración de la renta, donde tienes ahí normalmente todo. En algunos casos, y la verdad es que en bastantes casos tenemos que acudir a todo el listado de bancos pidiendo a los departamentos de testamentaría que nos determinan si tenía algún tipo de activo bancario, porque a lo mejor no lo ha metido dentro de la declaración de la renta o no tiene obligación porque no le da productividad. Entonces mandamos carta a todos los bancos. ¿Y si se descubre que hay algo pasado un tiempo, tiene carácter retroactivo? O sea, ¿puedes ejercitar tu derecho a lo que te corresponde? Sí, haces una adición de la herencia, que se llama. Eso no hay problema. ¿Alguna duda más? ¿Y la declaración de la renta? Ese interés que tienes por heredar de un millonario. De la renta, como No lo pillo. tus hijos también lo pueden pedir, lo sabes, ¿no? También. La declaración de la renta, ¿cómo la podemos pedir? Bueno. De nuestros padres, pregunto. Sí, o sea, tú como heredero tienes derecho a conocer. Claro. Como heredero tienes derecho a conocer tanto los saldos bancarios de los 2 últimos años, pues si ha habido disposiciones ilegales, pues de pedir la última declaración de la renta. Es decir, tienes una serie de derechos como heredero, tienes que acreditarlo y ya De está. tus padres vivos no lo puedes pedir. No, porque a lo mejor No por nada. sucede. No por nada, Claro. Solamente esperamos que ninguno de nuestros padres esté viendo esto, ¿verdad? Y el certificado de últimas voluntades. Que eso es lo primero que Sí. Muchas gracias, Nada. Manuel Hernández, por toda esta información. Siempre es tan interesante escucharte. gracias. Así que te esperamos a la próxima. Bueno, a ver, son las 17:42 de la tarde.